Al momento que los átomos o los elementos químicos se unen, va a generar cierto tipo de enlaces. Estos enlaces ya lo hemos mencionado y son pues en los enlaces interatómicos y los intermoleculares. Dentro de los interatómicos tendremos a tres, los iónicos, covalentes y metálicos, y los intermoleculares, la fuerza de Van der Waals y la fuerza de London. Como primer tipo de enlace hablaremos del enlace iónico, también conocido como electrovalente o heteropolar. Esta es una fuerza electrostática de atracción entre un catión y un anión, pues es un metal y un no metal. Estos va a haber obviamente una transferencia previa de electrones. Como vemos aquí, el litio le va a pasar un electrón al flúor, obteniendo esta nueva representación. Obviamente va a tener ciertas características, ciertas propiedades, reconociendo que el enlace iónico, su electronegatividad es mayor o igual a 1,7. Este tipo de enlace se va a encontrar a una temperatura alta y ya sea en sus condiciones ambientales se va a encontrar formando sólidos cristalinos con una estructura definida. Ellos son solubles en solventes polares como el agua y obviamente malos conductores eléctricos. El segundo tipo de enlace vamos a tener al enlace covalente. Este enlace, también llamado como homopolar, es la fuerza electromagnética que generalmente une átomos no metálicos con otros átomos no metálicos. Y obviamente la diferencia electromagnética va a ser menor que 1,7. Por ejemplo, tenemos aquí a él. Tenemos tres átomos de hidrógeno y un átomo de boro. Lo hemos representado gráficamente recordando que cada elemento se tiene que representar con la notación de Lewis con los electrones de valencia. Para conocerla, cada átomo presenta una electronegatividad ya dada en tu tabla periódica y la puedes utilizar y así conocer estos datos. Para conocer la electronegatividad ya de una molécula formada tenemos que hacer una resta. Realizamos esta operación y pues nos da como resultado que esta diferencia de electronegatividad es de 0,9, indicando pertenece al rango dentro de 0 y menor que 1,7, dándonos por dato que pertenece a un enlace covalente. Ahora, el enlace covalente va a tener cierta clasificación. Vamos incluso tener las propiedades para conocer esta clasificación antes mencionada, diciendo que a temperaturas ambientales pues se pueden presentar en los tres estados: sólidos, líquido o gaseoso. Y sus unidades pues van a ser discretas con una composición atómica definida y constante llamada molécula. Y bueno, pues es obviamente que como es la unión de no metales, estos no van a conducir corriente eléctrica. Y en simple definición son muy blandos y el punto de fusión va a ser muy bajo. ¿Cuál es hay este tipo de clasificación o tipo de enlace covalente? Pues van a presentar estos tres. Es dependiendo según el número de electrones aportados para formar un par electrónico, ya sea enlazante, vamos a encontrar de acuerdo a su polaridad y a los pares electrónicos. Para cada uno de ellos va a haber una subclasificación que la vamos a detallar a continuación. Para los primeros, que es el enlace de acuerdo a los electrones, encontraremos el enlace covalente normal. ¿Cómo es esto? Pues este enlace es la aportación de cada átomo, un electrón de cada uno de ellos para la formación de un enlace. Por ejemplo, aquí te tengo el cloruro de berilio. Esta es la molécula formada. ¿Ok? Y a la representación del diagrama de Lewis es la siguiente. Recuerda, cada uno de ellos se representa con los electrones de valencia, con la finalidad, al momento de unirse, completar el octeto. Presentación de Lewis o diagrama es la siguiente: el berilio con los dos electrones de valencia y cloro con los 7.
Obviamente vamos a tomar al berilio como átomo central, ya sea porque solamente es un átomo que vamos a graficar y pues los dos átomos de cloro alrededor del berilio. Entonces miren, observamos aquí el enlace que va a formar el cloro para cumplir la regla del octeto. Va a tener que enlazarse con el berilio para obtener los 8 electrones, ambos, ¿no? De ambos costados el berilio va a ser beneficiado. Entonces, chicos, aquí vamos a observar que existe un tipo de enlace normal, es la compartición de un enlace, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a observarlo y graficarlo de la siguiente manera, que es lo mismo, pero también se puede representar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a unir cada dos enlaces, vamos a formar este enlace simple y bueno, la representación de los enlaces entre el berilio y el cloro van a ser representados de la siguiente manera, ¿ok? Luego del enlace covalente normal, también tendremos al enlace covalente coordinado o dativo. Es aquí donde solamente se va a compartir uno de los átomos, va a aportar el par de electrones enlazantes. El otro solamente va a recepcionar, va a asimilar este enlace. Por ejemplo, vamos a tener acá al dióxido de azufre, ya este es su fórmula molecular, y pues vamos a graficarlo de todas maneras con el diagrama de Lewis de la siguiente manera, ¿no? Tenemos dos oxígenos, lo vamos a representar así, y el azufre de la siguiente manera, ¿no? Con sus 6 enlaces. ¿Por qué yo he representado el azufre de la siguiente manera? ¿Por qué no lo he representado estos electrones eh, de manera que circule al azufre? ¿Por qué? Porque mira, observemos a este primer oxígeno que va a compartir con el azufre estos dos electrones. Aquí vamos a observar que el oxígeno ya completó sus 8 electrones, los electrones del octeto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasará con este otro oxígeno? Él también va a querer cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué pasará con él? Pues tendrá que recibir 2 electrones del azufre. ¿Y cómo lo hará? Pues es aquí donde se convierte la unión de 2 electrones pertenecientes al azufre que le va a dar al oxígeno en enlace dativo. El azufre solamente le va a compartir, no va a recepcionar. ¿Ok? Lo podemos representar de esta manera o de la otra manera, pues no, representamos los enlaces de cada uno de ellos y al enlace simple, los enlaces dobles y el enlace dativo. Después vamos a tener también al otro tipo de enlace covalente según la polaridad, ¿sí? Tendremos al enlace covalente apolar o puro. Esto ocurre cuando los átomos van a compartir equitativamente a los electrones de enlace. Esto generalmente va a ocurrir cuando sean el mismo átomo o el mismo elemento no metálico, ¿ok? Y obvio, aquí va a ser la diferencia de electronegatividad cuando este cumpla que sea igual a cero. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, dos hidrógenos, a este es su fórmula y la graficación según Lewis. Cada hidrógeno entre ambos van a compartir el único electrón que tienen, ¿verdad? En su configuración electrónica y electrones de valencia, su único electrón. Recordamos que algunos elementos, para que sean estables, tendrán la similitud con los gases nobles que cumplen los 8 electrones de valencia y otros elementos que solamente con 2 electrones estarán estables. En el caso tenemos que es el hidrógeno, que solamente con 2 electrones podrán estar estables. Entonces aquí entre hidrógeno e hidrógeno están uniéndose y están formando un enlace. Y como recordamos que es un enlace puro porque prácticamente estamos hablando del mismo elemento, vamos a reconocer que este es un enlace apolar. Ojo, si nosotros hacemos la diferencia de la electronegatividad, pues nos da como dato igual. Como sus datos son iguales al momento de restarlo, pues la electronegatividad va a ser igual a cero. Entonces estamos comprobando que estamos frente a un enlace apolar. Lo podemos representar de esa manera o de la siguiente manera. Es igual. Luego
vamos a tener al enlace covalente polar. Esto es cuando ocurre que los electrones enlazantes no son compartidos en forma equitativa, como hemos visto en el enlace covalente apolar. Sin embargo, esto es debido a que uno de estos átomos es más electronegativo que el otro. Es por eso que la electronegatividad va a ser comprendido dentro del 0 a 1,7, ¿ok? Entonces vamos a representarlo de esta manera. Por ejemplo, te tengo al HCl. Lo vamos a representar de manera de Lewis y ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Al momento que existe esta unión, nosotros vamos a observar que sí existe un enlace. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos esta variación? Vamos a darnos cuenta que esta variación de esta molécula es de 0,9. Entonces vamos a decir que está dentro del rango, pues no, de que es menor a 1,7. Por lo tanto, será un enlace covalente polar. Perfecto. Luego continuaremos con algunas reglas para que tú puedas diferenciarlo de una manera muy rápida cuando es un enlace apolar o polar. Vamos a tener tres ejemplos. El primero tenemos la fórmula conocida del agua. Esto ocurre, esta representación va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a tener tres tipos de ejemplos. Para el agua esta es la representación gráfica, según Lewis. ¿Cómo es que me doy cuenta de que si es polar o es apolar? Mira, cuando el átomo central tiene electrones sin compartir, si vemos al oxígeno en la parte superior, estos electrones están sin compartir, están solos, estables. Por lo tanto, esto va a ser representativo de una molécula polar. ¿Qué pasa con nuestro siguiente ejemplo? El CO2. Ocurre que mi átomo central va a compartir todos sus electrones de valencia con los otros dos átomos que se encuentran a su alrededor. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a estar frente a una molécula apolar. Y en nuestro tercer ejemplo, ocurre cuando nuestro átomo central tiene todos los electrones compartidos, pero uno de estos átomos que lo rodea es diferente a los demás. Por ejemplo, la que tenemos graficando, y estamos frente a una molécula polar. Luego de todas estas clasificaciones, por último tenemos al tipo según sea el número de pares electrónicos enlazantes. Vamos a tener dos, a lo que son los enlaces simples y los enlaces múltiples. Primero los enlaces simples, que esto ocurre cuando los átomos enlazados pues van a compartir un par de electrones, como en el ejemplo, ¿no? X su electrón y Y su electrón propio. Al momento de que estos dos átomos se van a enlazar, van a formar un puente, un enlace. Este es un enlace simple, solamente la compartición de un par de electrones. Se representa de esa manera. De la siguiente manera también la puede graficar o representar, o pues de la forma del enlace dativo. Recuerda que el enlace dativo es la compartición de dos electrones, entonces también se asume que es un enlace simple, ¿ok? Pero esto también se puede graficar. El enlace simple se puede representar, claro, es una rayita, pero con el sigma, ¿ok? Cuando veas un enlace simple es un sigma. Luego veamos a los enlaces covalentes múltiples cuando se va a representar de la siguiente manera, ¿no? Cuando van a estar enlazados estos átomos y compartirán más de un par de electrones. Vemos el enlace doble, que esto ocurre cuando los átomos enlazados van a compartir un par de electrones. Como aquí gráficamente lo vamos a representar, si es un par de electrones tenemos cuatro electrones compartiéndose, ¿verdad? Entonces lo podemos representar de esta manera. Y el siguiente son los enlaces triples, que es la compartición de tres pares de electrones. Entonces serán 6 electrones participando en esta compartición y son representados de la siguiente manera, ¿no? Ahora, así como el enlace simple, un simple enlace es representado por un sigma, para un enlace doble será por un sigma y por un pi. Y para enlace triple pues estará constituido por un sigma y 2 pi. Luego vamos a tener al siguiente tipo de enlace, que es el enlace metálico. Este tipo de enlace es la fuerza de atracción que va a existir entre los iones y electrones, que obviamente esto es muy fuerte, lo cual
explica la resistencia mecánica de los metales, asumiendo además que una movilidad de los electrones va a explicar la conductividad eléctrica. Este tipo de enlace, que es el enlace metálico, se va a presentar obviamente entre la unión de metales y metales. En algunos casos va a existir la unión de metales y aleaciones, como es en el caso del latón y del bronce. En todo esto va a existir un fenómeno de resonancia, como lo había mencionado anteriormente. ¿En qué consiste este fenómeno de resonancia? Pues consiste en la deslocalización de electrones. ¿Qué electrones? Electrones pi. ¿Qué quiere decir? Que esos electrones pi no tienen una posición fija dentro de la molécula de representación gráfica, sino que estos van a poder moverse y obviamente no va a alterar a nuestra molécula. Por ejemplo, vamos a tener al ozono O3. Lo vamos a representar de manera, ya con el diagrama de Lewis lo tenemos de esta manera. Ojo, tenemos a un enlace dativo y enlaces dobles y este enlace dativo que es un enlace simple. ¿Cómo se hace este movimiento? Este movimiento aquí. De este enlace doble que tenemos vamos a pasar al oxígeno como los dos electrones que tenían normalmente. Este va a haber un movimiento y obviamente para que tenga los 8 electrones del octeto, el oxígeno que se encuentra como átomo central va a darle o va a cederle 2 electrones más formando un enlace dativo. Y el tercer oxígeno va a pasar aquí el enlace, los electrones que tenía distribuidos en la parte inferior va a pasar como enlace. Es un cambio. ¿Cómo se vería graficado? Pues de la siguiente manera. ¿Okay? Esto es lo mismo, solamente que este fenómeno de resonancia es un cambio de electrones. Como les había mencionado al inicio, no tienen una manera fija, sino puede haber un cambio. Pero obviamente dentro de la molécula no ha variado nada. Ahora, observarás que este átomo, esta representación, ¿cuántos cambios tuvo? Pues tuvo 2 cambios. A estos 2 quiere decir que pues, nuestra molécula ha presentado 2 estructuras resonantes. ¿Ok? Entonces, esto va a ser nuestra representación dentro de lo que son los enlaces metálicos. La siguiente fuerza, que es de Van der Waals, es la fuerza de atracción que va a existir entre moléculas polares o no polares que se encontrará en una corta distancia. Aquí en esta encontraremos que las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares, obteniendo una densidad muy determinada en los puntos ya sea de fusión y de ebullición como en las sustancias, así como la solubilidad. Y pues si estas fuerzas son muy débiles, el material será gaseoso y a medida de que vaya aumentando los materiales ya serán líquidos o serán sólidos. Aquí está el punto de fusión y el punto de ebullición. Luego obtendremos a la siguiente fuerza, que es la fuerza según el puente de hidrógeno. Vamos a obtener que existirá la atracción entre un par electrónico solitario, por decirlo así, ya sea de un átomo de oxígeno, nitrógeno y flúor, obteniendo que el núcleo de este átomo de hidrógeno prácticamente va a ser libre de electrones y actúa como un protón aislado. Es por ello que este enlace puente de hidrógeno es el enlace intermolecular mucho más fuerte. Aquí como se representa gráficamente. Este puente entre hidrógeno y el oxígeno se le llamará puente de hidrógeno. Luego tendremos el enlace dipolo-dipolo. Este enlace nosotros también lo podemos llamar como fuerza de Kenson. Son fuerzas de atracción que va a actuar entre las moléculas polares y su origen es electroestático. O sea, es la unión de una molécula polar y otra molécula polar. Lo representamos aquí. Luego tendremos a la fuerza de London. Esta fuerza de London ya es la última y va a consistir en una fuerza de atracción eléctrica muy débil entre moléculas apolares, pues ellas se deberán la licuefacción, que es la fuerza de líquido, de gas a líquido, y la solidificación, que ustedes ya conocen estos cambios de estado, que es de líquido a sólido, pues, ¿no? Esas moléculas no polares como por ejemplo, aquí te estoy presentando. Entonces, esto va a existir una fuerza llamada
de London, entre una molécula apolar y otra molécula no polar, es decir, entre dos moléculas apolares.